La caída del muro de Berlín fue una obra de ingeniería bélica única, una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no solo Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX y el inicio del desplome del modelo soviético tras ganar la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en 4 zonas. Berlín quedó en la parte soviética, pero al ser la capital, decidieron dividirla. Cada una de las 4 grandes potencias administrativas, su propio sector de la ciudad, lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Wilson popularizó como la cortina de hierro, un muro ideológico que separaba estos dos modelos antagónicos. Una cortina de hierro ha descendido por todo el continente. Empezaba así la llamada Guerra Fría y la narrativa era un mundo enfrentado. Alemania se convirtió en la síntesis de esa división. En el oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron para crear la República Federal de Alemania. En el este quedaba la República Democrática Alemana, un estado satélite de los URSS, como lo era Polonia, Hungría, Checoslovaquia, entre otros. Berlín quedaba como una isla encerrada en la parte del bloque socialista. Con los años esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, no solo porque los servicios secretos de Estados Unidos y del Reino Unido usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2,5 millones de personas huyeron de la parte este al oeste desde 1949 hasta 1961. Muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad. Y así la noche de 13 de agosto de 1961 empezó la Operación Rosa, que en pocas horas y para sorpresa de muchos, levantó el muro de Berlín. En los años siguientes se transformó en una barrera casi infranqueable. Muchos de los 3,5 metros de altura y reforzaron con cables de acero. Además tenía rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros, policías y lo que llamábamos una franja de la muerte vigilada por torres con policías armados. El muro se extendió 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín Occidental. Como consecuencia, separó familias y seres queridos durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes. Durante esos años, muchos intentaron cruzar sin éxito. Unos 262 personas murieron en el intento y otras miles fueron arrestadas. Aunque escaparse al otro lado no era del todo imposible. Durante los casi 30 años que existió el muro, más de 5,000 berlineses del S se consiguieron franquearlo a través de túneles escondidos en autos o usaban ingeniosos métodos para cruzar el Tirol Ossés. Pero a finales del año 80, la situación estaba destinada a cambiar radicalmente. Los gobiernos comunistas eran cada vez más corruptos e ineficientes. La Unión Soviética estaba viviendo una profunda crisis económica agravada por la costosa carrera armamentista con Estados Unidos, por la guerra en Afganistán, una década. Eso obligó a cortar la ayuda económica que habían estado durante casi 2 décadas
a todos los países del bloque comunista, incluyendo Alemania Oriental. Todos esos problemas generaron un descontento social. El líder de la Unión Soviética, Mikhail, trató de dar respuestas emprendiendo una mayor apertura político-social, lo que se conoció como Glasnost. Gracias a ellos, las ciudades y el medio de comunismo de esos países empezaron a tener mayor libertad de expresión y a gustar la crítica de su gobierno. Convocaron inmediatas huelgas y protestas en todos los países de este. Sus ciudadanos estaban agotados de sufrir y penurias y anhelaban un estilo de vida parecido al occidental. En Polonia, el movimiento sindical no comunista Solidaridad de Lech Walesa logró en junio de 1989 que se celebraran las primeras elecciones parcialmente libres en décadas. En ese mismo junio, Hungría abrió su frontera con Australia, lo que permitió a miles de alemanes del este cruzar al bloque occidental en solo 2 meses, y es durante esa ola de cambios cuando se produce la caída del muro de Berlín. En Alemania Oriental, el presidente Erich Honecker se enfrentó a protestar masiva, pero ese se resistió a abordar las demandas de los ciudadanos. Finalmente, Honecker renunció y el 9 de noviembre del nuevo gobierno en Alemania del Este se vio reforzado a introducir cambios como, por ejemplo, permitir viajar fuera del bloque socialista. Se preveía la medida que se aplicara al día siguiente y con restricciones. Pero cuando un periodista preguntó al alto funcionario de la RDA cuándo podría reempezar a viajar al otro lado, todo se precipitó. El funcionario dijo: hasta donde sé, de inmediatamente, ahora en adelante. Antes de ese anuncio, miles de personas se juntaron en el paso fronterizo en Berlín. Este rompió el cerco hacia la parte occidental de la ciudad. En esos momentos ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios de ministros estaban informados, pero los guardafronterizos no se atrevieron a disparar. La noche entre el 9 y el 10 de noviembre, los propios berlineses empezaron a destruir el muro. Una multitud eufórica empezó a cruzar la frontera abiertas y algunos pisaron al oeste por primera vez en su vida. Del otro lado, en cientos de alemanes occidentales los esperaban y celebraban el momento histórico. Familia y amigos habrían vivido separados, pudieron encontrarse después de 3 décadas. Todas esas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. En los meses siguientes, la RDA colapsó y con ello el único sistema que muchos alemanes del este habían conocido. A la vez, los demás gobiernos del bloque comunista fueron cayendo uno tras otro. En 1991, la Unión Soviética se desplomó al año siguiente, poniendo fin al mundo bipolar de la Guerra Fría. Alemania se reunificó y se convirtió en el motor económico de Europa. Hoy cientos de trozos de ese símbolo muro está repartido por todo el planeta como un recordatorio de que la línea del hormigón dividió muchos más años. Mi nombre es Vanessa Michelle Hernández Flores.